¿Cómo podían aquellas aberraciones de carne y metal haberse movido? ¿Acaso alguien los acechaba en las sombras, manipulando sus percepciones con cruel maestría? A pesar de encontrarse en el mismo lugar donde habían despertado, una inquietante sensación de desconcierto se apoderó de ellos. Los dos pumas muertos, testigos incuestionables de su localización, no les dejaron ningún margen para la negación. J.K. apretó con firmeza el agarre de la ametralladora. Su nerviosismo era palpable en cada gesto. Con el seguro quitado, sus ojos escudriñaban los alrededores en busca de cualquier amenaza potencial. Cada sombra era motivo de una tensión creciente, alimentada por el terror que lo estaba ahogando cada vez más y más. Sophie, con una serenidad forjada en los oscuros laberintos de las mentes de múltiples perfiles criminales, se erigió como un faro de cordura en medio de la tormenta de miedo que asolaba al grupo. Con lógica, tejió una hipótesis inquietante: la posibilidad de que un ser de pensamiento retorcido hubiera manipulado los cuerpos inertes, vistiéndolos con sus uniformes para la perversa intención de sembrar el caos y el horror entre ellos. Pues no es inusual que mentes trastornadas encuentren deleite en estos macabros juegos, y lo que les encanta muchas veces es elegir a la policía como sus objetivos. Según la psicóloga, ahora lo más importante era mantener la cabeza fría y no dejarse llevar por miedos. Sin que sus palabras calmaran mucho la tensa situación, y ante la urgencia de encontrar ayuda antes de que J.K. pudiera cometer un disparo equívoco, víctima de su nerviosismo, Lexi instó al grupo a no permanecer más tiempo allí y seguir adelante, hacia el aserradero abandonado. La determinación en su voz era un eco de la voluntad colectiva, y sin necesidad de mayores palabras, todos reanudaron la marcha con paso apresurado, ansiosos por alejarse de aquel lugar impregnado de terror y una aura de amenaza constante. El sendero se desplegaba ante ellos, igual de amenazante que el sitio que habían dejado atrás. J.K. luchaba contra sus propios demonios internos. Con cada paso empezaba a sentir que era absurdo creer que en cualquier momento esas dos aberraciones robóticas desataran un ataque repentino. Su mente, aderezada por el discurso de la psicóloga, ahora urdía escenarios más tangibles y vividos, donde un descuido o una nueva broma macabra de su torturador podrían hacerle cometer un error fatal y delatarlo entre la neblina, permitiéndole así asestar un disparo certero que pusiera fin a esta pesadilla de una vez por todas. Aún así, los temores más irracionales, de vez en cuando, asaltaban su mente con renovada ferocidad, llevándolo a reflexionar una y otra vez sobre cada uno de los sinsentidos que habían experimentado. Y en cierto momento se acordó de esas extrañas incisiones que todos parecían compartir. Esas marcas claramente no podían ser atribuidas al simple arrastre por el suelo, como las demás contusiones que cubrían sus cuerpos. Además, la sangre que brotaba de esas heridas tenía un tono demasiado oscuro para ser real. Deteniéndose un momento en su avance, J.K. desvió la atención hacia la herida en su pierna derecha, ahora más visible gracias al resplandor de la antorcha. A pesar de haberse cerrado, dejando solo un rastro de manchas en su piel, él, que había contemplado su propia sangre en incontables ocasiones debido a su experiencia como agente de campo,
reconoció la anormalidad de aquel líquido oscuro, similar al petróleo. Con este pensamiento, una revelación espantosa y aparentemente imposible se filtró en su mente. ¿Y si ellos, al igual que aquellos seres, no eran también máquinas? Al compartir sus pensamientos con el grupo, Lexi se vio envuelta en un temor que parecía extenderse de forma ominosa, acercándola cada vez más al borde de su límite mental. Sin embargo, Marvin desestimó la absurda idea de inmediato, y Sophie se esforzó por aportar su análisis más lúcido y así disipar la angustia. Sugirió que quizá en medio de la confusión, JK no había podido recordar con claridad el aspecto de su propia sangre, o tal vez su captor había manipulado sus cuerpos inyectándoles alguna sustancia cuando estaban inconscientes. La psicóloga insistió de nuevo al grupo en la necesidad imperativa de mantener la mente clara y centrarse solo en lo que sabían, sin perderse en conjeturas. Sin embargo, para JK y Lexi, ahora una nueva incertidumbre se sumaba al creciente cúmulo de enigmas, que lejos de ser resueltos, solo parecían multiplicarse. Marvin se había visto fuertemente influenciado por las palabras de Sophie sobre una posiblemente maestra detrás de toda esta tortura. Con una carrera detectivesca manchada por métodos cuestionables a la hora de obtener información, había acumulado una larga lista de enemigos. ¿Podría ser que esta pesadilla fuera una venganza personal dirigida específicamente hacia él? ¿Y que el resto del grupo fueran solo víctimas colaterales? ¿Carne de cañón de este juego retorcido? Además, el nombre del dueño del vehículo, Simon Davis, resonaba en su memoria de forma extrañamente familiar. ¿Acaso era alguien a quien acusó en el pasado? ¿O algún amigo o familiar de este? Marvin planteó estos oscuros interrogantes al grupo, quienes afirmaron no haber generado enemistades tan profundas como para desatar una venganza de tal calibre en su contra. Si no estaba errado, debía ir con cuidado, pues el principal objetivo de este funesto juego puede que fuera él, y solo él. Y además, las sospechas sobre la posible presencia de un traidor en el grupo habían cobrado fuerza en la mente del detective, apuntando directamente a Sophie. Más allá de su imperturbable calma, que superaba la de cualquier otro miembro, su habilidad para prever la presencia de la radio Bluetooth en el maletero, antes incluso de verla, planteaba interrogantes inquietantes. ¿Acaso estaba ella manipulando al grupo desde las sombras? ¿Y su supuesto sueño premonitorio era solo un ardid para encubrir un desliz en sus maquinaciones? O tal vez, simplemente la paranoia de Marvin había nublado sus instintos detectivescos al completo, y estaba empezando a inventarse una trama que arrojara algo de sentido a este caso imposible de resolver. Sea como fuere, entre la desesperación creciente y los misterios sin fin, el detective sintió que ya no podía confiar en nadie, ni siquiera en sí mismo. Continuará.